No escuché, o sea, escuché algunas partes y otras no porque tenía el wifi muy mal y se Ah, cortaba un montón y sobre que hablaba como medio con acento, no escuchaba mucho, sí, solo veía las imágenes en algunas partes y era como, qué macana. Linda la charla, linda para pensar, digamos. Por ahí son cosas que uno de alguna manera las sabe, las conoce o una cosa por el estilo, pero de golpe puestas todas juntas y como una reflexión, es re interesante, es re interesante. Me gustó mucho la mirada bueno, la idea de flexibilidad, etcétera, como en realidad no es ningún invento de la modernidad, en realidad es una construcción, es una experiencia que tiene muchísimo tiempo, está con nosotros hace muchísimo. Pero bueno, che, es tarde, son las 10 de la noche, somos re poquitos, 6, no sé si 27. Eh, pero, bueno, están entrando más. No da para, no da para ponerse a corregir hoy, pero sí me gustaría si me pueden comentar, porque me llamó la atención que ninguno de los que no pude ver durante la semana se haya contactado conmigo para que lo mire, ninguno de los grupos. Habíamos visto, no me acuerdo si 7, 8 grupos y quedaban unos cuantos que no pudimos ver. Y yo les dije que estaba disponible si quería que corrigiéramos, que nos revisáramos, pero bueno, no se contactaron. Me llamó la atención, pero bueno. Y en ese sentido, les pregunto si tienen eh, alguna novedad, alguna cosa que me quieran comentar, digamos, se han trabado en algo, necesitan algo. Obviamente mañana vamos a revisar. eh, de alguna forma también creo que las correcciones que se han hecho a los que presentaron y pudimos corregir la semana pasada, de alguna forma a todos les sirven, porque son cosas generales por ahí de esto de, digamos, de lógicas con respecto a cómo plantear un edificio en altura, que es la primera vez que lo ven, y entonces en realidad creo que las reflexiones mías, los dibujitos que le hacía para uno, de alguna forma creo que a todos les sirven como mecanismos, ejemplos, cálculos que los hace pensar. Pero por ahí, si hay algún tema dando vuelta que les parece que fuera interesante. Cristian, ¿cómo andas? Buenas. Buenas, buenas. Por ahí, si hay algún tema que crean que les parece interesante que hablemos mañana, si me lo comentan, como para que uno esté más preparado, por ahí consiga algo, prepare algo, o lo que sea, puede ser interesante. Nosotros, de todos modos, habíamos presentado de los PowerPoint, y qué sé yo, creo que presentamos 3. El de código, el de escaleras. ¿Presentamos el de patios? creo que ese ¿Quién? no. Ese no. Bueno. Profesor. Transformaciones. El de transformaciones, ese no lo presentamos con terminado. Ah. El último que les mandé, que ya digamos que yo ya lo cerré en mi cabeza. Creo que se los mandé al último, sí. Por ahí podemos verlo brevemente mañana. Ustedes tienen que tomar este ejercicio en alguna medida como una exploración proyectual, más que un proyecto de un edificio en altura. O sea, una exploración proyectual de un edificio en altura, pero proyecto va a ser el que viene, este ejercicio. No va a haber tiempo para hacer un desarrollo acabado, terminado. No hay forma, y lo lento que es corregir y revisar lo hace todavía más difícil de llegar con claridad
a un nivel de avance de que uno pueda decir que es un anteproyecto, una cosa así como que tenga un nivel de concreción bueno. Pero, eh, pero digamos, me parece que es muy importante en este ejercicio entender lógicas del sistema de movimiento, lógica de masas, ideas de espacio público, ideas de agrupamiento de viviendas, esquemas, sistema de movimientos horizontales también que organiza unidades en distintos niveles, etcétera. Eso me parece que es muy importante que todas esas cosas las piensen en este ejercicio, las resolverán como se pueda, como les salga, pero que las piensen, que estén incorporadas como reflexión. Así que es muy, muy, muy importante. Tan importante como la idea de espacio público, de masas, de volúmenes, de materialidad, de modulación barra estructura, que van muy juntas en un edificio en altura. La idea de modulación y estructura es muy fuerte, muy, muy importante. Lo cual no quiere decir que sí o sí tenga que tener un módulo único que resuelva todo el edificio, pero sí tiene que haber lógicas estructurales claras, que tienen que ver con la funcionalidad y tienen que ver con la materialidad que se decida hacer la estructura. Tiene que haber lógicas muy claras. Así que son cosas que todos deberían tratar de explorar con el resultado que sea, con el éxito que sea, eh, para que, digamos, en el último ejercicio del año, digamos, no se encuentren con eso como novedad, que sepan que las tienen que estar incorporando al proceso de diseño. ¿Tienen algún tema para mañana? ¿Alguna duda? ¿Algo que les ha surgido esta semana? Puede ser lo del estacionamiento que había dicho que o sea, si seguíamos con esa idea, nos iba como a introducir al tema o algo así. Dale, dale. Mi grupo está como que batallando, como que tiene como el conflicto. El tema de las ventilaciones, por ahí el tema del tercio de la altura, cómo genera un patio. Uh-huh. Bueno, mañana vamos a ver entonces ese esquemita que les hice de un PDF de ventilaciones. Pero en general uno tiene problemas con las ventilaciones si se pelea con la idea de las ventilaciones. O sea, si se enamora, entre comillas, de un esquema o de ciertas proporciones, etcétera, que hacen imposible las ventilaciones. En edificios en altura es compleja la ventilación, pero en los dos terrenos que le hemos dado, o sea, los dos que ustedes eligieron, las ventilaciones no deberían ser demasiado complejas. ¿Por qué? Uno es en esquina, con lo cual tiene dos caras que ventilan. Entonces es bastante sencillo de resolver porque tiene mucha superficie de ventilación. Es más complejo el terreno 1, que es un lote entre dos medianeras. De alguna forma el código ahí nos ayuda porque plantea un volumen alto y unos volúmenes más bajos. Entonces me parece que hay que inteligentemente elegir un esquema que funcione bien con esos volúmenes, a dónde ubicar patios, etcétera, teniendo en cuenta las geometrías del terreno. Obviamente, si uno quiere hacer un patio lateral en un edificio de 20 metros y se encuentra con que tiene que dejar un patio de 12 metros, si lo que va a poner sobre ese patio lateral contra toda una medianera son ventilaciones principales, la idea no va a funcionar. Nunca va a funcionar. Entonces, lo que uno puede poner ahí son ventilaciones secundarias o puede poner otras ventilaciones, además de las principales, que estarán dando a frente y contrafrente, etc. Pero esto lo digo por los que tienen esos esquemas que se quieren despegar y que yo les decía que deben resolverlo como idea la medianera, deben incorporar la medianera como diseño y no como un abandono de la misma y dejarla para que el terreno al lado haga lo que se le cante. Pero digamos, me parece que no es compatible la idea de armar ahí
toda una serie de ambientes que dan a esa medianera, ambientes principales, entiéndase, estares, comedores, cocinas cerradas, o dormitorios, baños pueden dar, o pueden dar ambientes que den a un patio grande y den también a esa medianera, etc. O sea, me parece que lo importante con el tema de ventilaciones es encontrar un esquema que funcione en términos de los tamaños de los patios que hacen falta, que no se pueden ignorar, no se peleen con eso, no traten de de sostener una idea y una geometría del edificio que viene de algún lado, a costa de que no ventile, porque es un camino que no va a dar buen resultado. Entonces me parece mucho más razonable, digamos, siempre acuérdense que la idea no es una forma, y que tienen que encontrar la forma que logre construir esa idea. Yo no creo que el proyecto mate la idea, pero sí creo, digamos, que cuando el proyecto aparece con fuerza, la idea le queda como una genética, le queda como una fuerza desde la cual surgió, pero no queda intocada la idea, digamos, como si fuera esa primera línea, debería ser la forma que llegó hasta el final, y eso le diera algún valor al proyecto. En lo más mínimo, yo personalmente no creo eso. Cuando la idea incluye la forma y las proporciones, en buena hora, digamos, pero no le hace falta, no es necesario, no es la búsqueda. Por lo menos para mí no debería ser la búsqueda. En una idealización, si vale la palabra, porque es como una cacofonía, como una reiteración de lo mismo, como una idealización de la idea. Como si yo tengo la idea, ya tengo mi proyecto. Y no es así. Necesito la idea para hacer el proyecto, pero el proyecto es toda una construcción a partir de un montón de cosas, entre otras cosas la idea. Entonces, no se peleen, no traten de que el edificio sea algo que no puede ser. Lo que hay que hacer es seguir explorando desde lo que puede ser. Por eso era importante la idea de ver el código, porque nos da una idea de masa posible. Y después, si nosotros empezamos a ver la idea de las ventilaciones, que lo han empezado a ver y ya conocen más o menos, han visto un montón de ejemplos de funcionalidad, tamaños de departamentos. Yo algo les dije, les vengo diciendo sobre las ventilaciones, de que no se pueden proponer profundidades de 20 metros, de 25 metros, digamos, con ventilación a ambos extremos, porque en vivienda, en oficina es otra cosa, o en otro tipo de uso, un centro cultural, pero en vivienda hay una cierta profundidad hasta la que puede llegar la ventilación, y a partir de ahí no se puede resolver. Van quedando espacios muertos al centro, y uno no sabe qué poner ahí. Entonces, hay un juego de ciertos espesores admisibles, digamos, que superados esto ya hay que cambiar el esquema, la forma, ¿no? La forma hay que cambiarla, afinar o lo que sea para que la funcionalidad dé y la ventilación dé. Entonces, en general me parece que los problemas, el tema de ventilación en edificios en altura es el problema. Así que si tienen problemas, bienvenidos al club. Sobre todo entre medianeras, es el problema. O sea, no tienen una situación, no es un problema de capacidad de ustedes. Es un problema que todos comparten cuando hacen un edificio entre medianeras. ¿En dónde va el patio? ¿Cómo hago para que la posición del patio y el tamaño de esto permita optimizar la funcionalidad, la estructura, la disposición de los núcleos, los recorridos horizontales sean lo más eficientes posible, las mejores ventilaciones, las mejores vistas? Pero el gran problema normalmente es la ventilación. Lo que sucede generalmente en la esquina es que ese problema no está. Porque, digamos, en general, como tengo mucho frente, más el contrafrente, logro ventilar todo correctamente. Entre medianeras es más complejo.
en un lote que tiene 40 metros de profundidad entre medianera, se impone la construcción de patios intermedios. No hay forma de evitarlos. Discutamos cómo son esos patios, discutamos en qué posición en función de la idea que tengan, adelante, pero eso, no estén dispuestos a discutir la forma en la que dibujaron la idea, digamos, para lograr el proyecto que quieren y que esa idea se termine de cristalizar en un proyecto. ¿Alguien más? El de ustedes, Luca, no lo vimos la semana pasada. Y ustedes, estoy viendo acá lo que subieron al Padlet, ustedes son uno de los que hicieron un patio lateral. Sí, nosotros bueno, no presentamos la clase pasada porque en parte teníamos un par de dudas que queríamos tipo terminar de ajustar, pero o sea, estuvimos, sí, ya sé que es lo contrario, si tenés duda no pasar, pero o sea, con todas las correcciones que estaban haciendo es como que coincidíamos, entonces nuestra idea es mostrar mañana como para ya... Dale, pero de casualidad no había visto el tuyo, ahora lo abrí, tenía el padre acá, lo busqué, lo abrí, veo que tienen eso. Entonces, bueno, exactamente lo que acabo de decir es eso, o sea, perfectamente pueden hacer un pasillo, entre comillas, lateral, angosto, habitando la medianera, no abandonándola, habitándola, pero no hay forma en 20 metros de que ahí hay un patio de primera con 12 metros de ancho, porque me quedé sin edificio. O sea, no renuncié al espacio de la medianera para construir una espacialidad interesante, un tajo, una medianera viva, lo que sea. Digamos, me quedé sin edificio, porque estoy renunciando de 20, 12. O sea, estoy renunciando a una locura, estoy renunciando del 60% del espacio. No hay forma de que algo razonable surja de eso, algo coherente surja de eso. Pero me parece muy interesante, se lo dije a los de la semana pasada, explorar eso. Si tienen ganas de evitar la medianera, explórenla, pero evitándola, construyéndola, generando algo que sea, no sé, ustedes se hartaron en el primer ejercicio de hacer espacios públicos que subían y qué sé yo, bueno, ahí tiene un lugar para hacerlo, por ahí, para poner en juego todas esas ideas de habitares comunitarios y de lugares compartidos, por ejemplo, y más cosas, un montón de posibilidades ahí, para el que quiera, ¿no? No es que eso sea mejor que otra cosa, para el que quiera. Pero bueno, yo lo que les diría, lo primero que les diría es tranquilos que van bien. Yo lo que vi la semana pasada era muy coherente y lo que uno espera, muy bien para lo que uno espera para el nivel 3, este primer ejercicio, muy bien. Los problemas que tienen son los problemas que tienen que tener. Yo les dije que me quedé muy contento con la corrección de la semana pasada y la sostengo. Y eran muy diversas las propuestas. Y eso es fantástico. Fantástico que cada grupo esté explorando sus inquietudes. Creo que de alguna forma tiene que ver con el trabajo inicial, que todos se han puesto a pensar cómo es habitar en la pandemia, pero en la ciudad y mucho desde las calidades, de lo que es deseable para tener una vida digna, que no pasa por X cantidad de metros cuadrados solamente. Me parece que eso de alguna forma tiene un eco en este ejercicio. Está buenísimo. Bueno, ¿alguien más me quiere decir algo? Bueno, nos vemos mañana, supongo que 6:30. Tengo un curso a las 5, espero que la facultad nos llena de cursos. Se ve que nos quieren mantener más tiempo delante de la pantalla. Yo terminé un posgrado y ahora tengo un curso. Bueno, todo virtual.
Tengo a las 5, así que yo calculo que a las 6:30 seguramente vamos a estar sin problema charlando. La idea es esa, que me presenten los que no presentaron y que todo el mundo, aunque haya presentado, haga consultas puntuales, etcétera. Y vamos a hablar un poco, a revisar lo que es ventilaciones y vamos a revisar nuevamente el PDF de, si tenemos tiempo, de transformaciones. Que un poco tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Bueno, gente, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta Chao, luego. profe, nos vemos. Chau, chau.